Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino. Jesús y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando si no cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto, dichosos los que crean sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Siéntese, por favor. Muchas otras cosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas aquí, en este libro. Estas se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo en Él tengan vida en su nombre. ¿Qué nos narra el evangelista San Juan hoy? Lo difícil que fue creer en la resurrección del Señor. Esto es una de las cosas que muchos atacan, ¿verdad? Y hacen ver como que si la resurrección del Señor fue una metáfora, fue simplemente una cuestión que alguien le dio forma, ¿verdad? Como queriendo decir: miren lo que Jesús ha hecho, miren las maravillas que Él ha hecho. No es posible que su pensamiento quede olvidado. Muchos lo ven así y tratan de hablar de esa manera, incluso haciendo ver: no, miren, en tal lugar dicen que han descubierto una tumba y han encontrado a un hombre que fue crucificado hace 2000 años y tiene hasta las heridas de los clavos en sus manos, en sus pies. Entonces, ese Jesús, el que los católicos adoran, no es así. No es así. Los mismos textos sagrados nos cuentan lo difícil que fue para aquellos hombres creer que Jesús había resucitado. Cuando creyeron, hasta que lo vieron. Y cuando lo vieron esos hombres, hubo realmente una transformación tan grande en esas personas que antes eran cobardes, miedosos y se escondían de las autoridades judías. Después de verlo, eran capaces de morir, pero no negar. Incluso cuando a los apóstoles los encerraban, los golpeaban por andar predicando que Jesús estaba vivo, que había resucitado, ¿cómo se sentían ellos? Felices de poder padecer por Jesús aquellos maltratos. La lectura de hoy, no quiero que nos quedemos solamente con el texto del Tomás, ¿verdad? Que fue el último de los apóstoles en ver al Señor. A él le dijo María Magdalena que había resucitado, no creyó. Se lo dijeron los discípulos de Emaús, tampoco se lo creyeron, tampoco les creyó. Le dijeron sus 10 compañeros: hemos visto al Señor, está con nosotros, tampoco creyó. Y él va a decir: hasta que no vea yo las señales de los clavos, ¿ve?
hasta que no vea los hoyos de los clavos en sus manos y en sus pies, y hasta que no vea la herida de su costado, yo no voy a creer, yo no voy a creer. Pues dije, cualquiera, ¿verdad? No, hombre, lo que pasa es que María no tuvo un hijo, sino que tuvo dos. Entonces fueron gemelos. El que murió era Jesús, y después salió el segundo, ¿verdad? Y era el hermano gemelo. No, dijo Santiago, a mí no me van a bajar, dijo, yo no creo. Y por eso cuando Jesús se aparece, ¿qué es lo primero que les muestra? De hecho, a sus discípulos les dicen, miren mis manos y mis pies, soy yo en persona, ¿ve? Soy yo, que he resucitado. Y cuando ve a Tomás le dice, mira los hoyos de los clavos, mira mi costado abierto, míralo, ¿ve? Y no sigas dudando si no cree. Y Tomás dice esta exclamación, Señor mío y Dios mío. Esa es una exclamación de fe y de admiración. Pero Jesús le va a decir a Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que crean sin haber visto. Después de la resurrección del Señor, la vida de estos hombres va a cambiar totalmente. Y lo que sobresale hoy, que no quisiera que lo pasáramos desapercibido, el tema central, que es la misericordia, es la potestad que Jesús da a sus discípulos para perdonar los pecados. ¿Cómo entender la misericordia? ¿Cómo poderla ver sin el perdón? Sin aquella actitud de Dios, levantarme de donde esté caído. Porque solamente con decir, ay, pobrecito, se quebró un pie, mire, se quebró los dientes, mire cómo está tirado ahí en el lodo. Vaya, mi más sentido pésame e irme. Eso no es tener misericordia, ni tampoco tener compasión. La compasión es a levantar a esa persona, levantarla del fango donde ha caído y hacer mías sus heridas y purificarlo y limpiarlo. Esa es la misericordia. Y si vamos a hablar hoy de la misericordia en el sentido estricto, lo encontramos hoy cuando Jesús le dice a sus discípulos, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Esto es importante. Jesús mismo va a decir en muchas ocasiones, yo no estoy aquí para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre es que no se pierda ninguno de los que me han entregado. Cuando Jesús perdonaba los pecados, creaba una gran admiración y sorpresa entre el pueblo de Israel. Pero díganme, ¿cómo puedo yo reconciliarme con Dios si no hay perdón? ¿Cómo puedo acercarme a Dios si Dios no me ha perdonado? Entonces, ¿qué hacía Jesús? Perdonar los pecados. Cuando sus discípulos, la gente veía los milagros que él hacía, Jesús les dice, ustedes se admiran por lo que yo hago, cosas mayores harán ustedes. Miren, cosas mayores harán que ustedes. En nuestra mente no cabe esa palabra, porque cuando, por ejemplo, estamos en un trabajo, en una oficina o alguien, y de repente alguien empieza a hacer las mismas cosas que yo hago, ¿cómo le decimos? Igualado, envidioso, quitarme el cargo quiere, ¿verdad que sí? Eso es lo que muchas veces surge en la mente. Miren, este anda haciendo igual que yo las cosas o queriendo hacerlas igual que yo para quitarme el trabajo. Jesús no es así. De hecho, Jesús les dice a sus discípulos, cuando yo me vaya, ustedes harán cosas mayores en mi nombre. Y un ejemplo lo tenemos hoy en la primera lectura que hemos escuchado. Dice que la gente sacaba los enfermos a la calle para que la sombra de Pedro, si Pedro no tocaba a los enfermos, aunque sea la sombra de Pedro, tocara a los enfermos. Y cuando la sombra pasaba sobre los enfermos, ¿qué pasaba? Se sanaban. Pero no era la sombra, claro, ¿verdad? Era Cristo quien sanaba a través de él. Entonces, si Jesús da la potestad a sus discípulos de sanar, de expulsar demonios, ¿y cuál era el otro ministerio que Jesús tenía? Perdonarlos. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, le dijo a aquel paralítico, díganme, ¿qué es más difícil? Decirle a este paralítico, toma tu camilla y anda, o tus pecados están perdonados. Para aquel pueblo, ¿qué era lo más fácil decir? Tus pecados están perdonados. Es fácil, cualquiera lo dice. Cualquiera lo dice. Pues para que vean que el Hijo del Hombre también tiene poder para perdonar los pecados, le dijo, toma tu camilla y vete. Si eso les admira, ¿verdad? Que creen ustedes que es difícil,
pues el perdón de los pecados también es posible. Y Dios le da la potestad a sus discípulos para perdonar los pecados. Y hoy lo oímos bien claro. Mire, reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Esa es la potestad que Dios le ha dado a su iglesia. ¿Y qué es la potestad de perdonar? La potestad de salvar. Salvar. La iglesia tiene la misión de salvar a la humanidad. ¿A través de qué? A través de los sacramentos y la potestad que Dios le ha dado. Los únicos que tienen la potestad de perdonar los pecados en nombre de Dios son los sacerdotes válidamente ordenados, los obispos y el Papa, porque aquí la primera lectura no está hablando que estaba toda la comunidad reunida. ¿Quiénes estaban ahí? Miren, al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de las casas donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio. ¿Quiénes estaban ahí? Los discípulos. No estaba toda la comunidad. No lo dijo cuando dio las bienaventuranzas, que habían 4,000 hombres sin contar mujeres y niños. Tampoco lo dijo cuando en otros momentos, predicando en el templo de Jerusalén. Lo dijo única y exclusivamente ¿a quién? A sus discípulos. Y leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que los discípulos, ¿qué empezaron a hacer? Cuando Judas se ahorcó, ¿qué hicieron ellos? Convocar a los discípulos más antiguos de los que habían estado con el Señor desde que comenzó su ministerio y eligieron a uno. ¿Cómo se llama? El que sustituyó a Judas. San Matías. A San Matías. ¿Y qué hicieron ellos? Invocar el Espíritu Santo sobre él. Y después, ¿qué hicieron los apóstoles? Imponerles las manos. Y nos dice la Sagrada Escritura, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que así los apóstoles empezaron a elegir presbíteros sobre quienes invocaban el Espíritu Santo e imponían las manos y le transmitían los poderes. Y a eso se llama sucesión apostólica, aquel poder que ha venido desde el apóstol Pedro de generación en generación hasta llegar a nosotros. Si ustedes van a una ordenación sacerdotal, ¿qué es lo que se da ahí? El obispo impone las manos a un sacerdote, a un seminarista o a un diácono, y después de haber orado, invocado, haciendo la oración del Espíritu Santo, hay una oración que se hace al Espíritu Santo, después le impone las manos, y después de imponerle las manos el obispo, pasan los demás sacerdotes a imponerlo. A eso se llama sucesión apostólica, transmitir los poderes que Dios ha dado a la iglesia para perdonar los pecados. ¿Eso existe en otra iglesia? No, no existe, no existe, porque la única iglesia que viene desde Cristo, aunque es pecadora, aunque es imperfecta y todo, pero viene desde los apóstoles y ya ha llegado hasta nuestro tiempo. Pero ¿quiénes son los sucesores por excelencia de los apóstoles? ¿Quiénes son? Los obispos. ¿Y quién ordena a un obispo? El obispo lo elige el Papa. ¿Y cuántos obispos se necesita para ordenar válidamente a un obispo? 3. 3 obispos. Son 3 obispos. Hay un obispo principal, que es el que impone las manos, y luego hay 2 más. Pero si hay 10 o 15 obispos, los 15 obispos imponen las manos sobre la cabeza del obispo. ¿Los sacerdotes imponen las manos sobre el obispo? No. 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 Solamente el obispo concelebrante, el que consagra aquel obispo, y los demás obispos que están ahí. A eso se le llama sucesión apostólica. La iglesia es ordenada. Es ordenada y es la encargada de administrar los misterios de la salvación que Dios le ha confiado a la iglesia. Acuérdense cuando en Mateo 16, 18 le dice el Señor: ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves
del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí estará atado en el cielo y lo que desates aquí estará desatado en el cielo. ¿Qué significa la palabra llaves? ¿Qué significa la palabra llaves? La palabra llave estrictamente significa clave, porque cada llave tiene una clave única. No se hacen dos llaves iguales, bueno, a no ser que sea de la misma puerta, ¿verdad? Pero no significa que con la llave de su casa va a ir a abrir otras casas. Eso no se puede hacer, porque cada casa tiene una clave, cada candado tiene una clave. Entonces, cuando Dios le dice a Pedro, a ti te entrego las llaves del reino de los cielos, a ti te entrego las claves. A ti te entrego las claves para que seas tú quien ayudes a las personas a llegar al cielo. Por eso, cuando Jesús ha resucitado, ¿qué le dice a Pedro? Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Qué le contesta Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Y le preguntan 3 veces, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Le va a decir 3 veces, como en el sentido de que tú eres el que vas a guiar a la iglesia. Tú eres el encargado de alimentar, de apacentar, de pastorear a mi rebaño. ¿Y cuál es el rebaño de Cristo? La iglesia. Y esa es la misión que tiene el Papa, ¿verdad? Apacentarnos. Por eso, este día se nos invita a meditar sobre la misericordia de Dios. ¿Y cómo no hablar de la misericordia de Dios sin ver los tesoros que Dios ha puesto en nuestras manos, los medios para acercarnos a Él? Una de las cosas que sorprende a muchos protestantes, mucha gente dice, ¿y yo para qué me voy a confesar con otro hombre pecador igual que yo? ¿Para qué me voy a confesar con otro hombre pecador? Ven, hombre, yo me confieso con Dios. Pues lo siento, pero no es esa la voluntad de Dios. Cuando Jesús se aparece, ahí estaban los discípulos. Pedro había negado al Señor 3 veces. Pedro lo había negado y aún no había confirmado a Pedro en la fe. Estaban los demás apóstoles que lo habían abandonado. ¿Ustedes creen que los 11 que estaban ahí eran angelitos bajados del cielo? No, eran hombres pecadores, igual que cada uno de nosotros, necesitados de la misericordia de Dios. Pero si el Señor va a empezar a buscar un depósito puro para depositar todos los misterios de la salvación, entonces no los va a hallar el Señor. Porque la misma palabra de Dios dice que hasta en los mismos ángeles Dios encuentra imperfecciones, porque el único perfecto, ¿quién es? Es Dios. Entonces Dios ha puesto, a mí me gustaba esta frase, lo leí por ahí en un librito que decía que Dios elige lo más pequeño, lo más pobre, lo más miserable, para que así sean capaces de comprender al más pequeño, al más pobre y al más miserable. Si un sacerdote es perfecto, si una persona es perfecta y no peca, y hombre, y es un angelito bajado del cielo, difícilmente va a poder comprender a un hermano que se ha dado en los dientes, difícilmente va a comprender a aquel hermano que está luchando día con día por acercarse a Dios. ¿Qué le va a decir? No sea inútil, luche, mire yo lucho, yo me esfuerzo, yo oro, yo hago esto, esfuércese. Usted lo que pasa es que no se esfuerza y solo Dios sabe cuánto le cuesta a esa persona luchar por avanzar. Por eso a veces el Señor elige lo más pequeño. Fíjense en esto, un Saulo, un San Pablo y un Pedro, un cobarde y muchos apóstoles interesados, ambiciosos, ¿qué nos demuestran ellos? Que si Dios los ha elegido a ellos y tuvo misericordia con ellos, pues con mucha más razón va a tener misericordia de las demás personas. San Pablo es el que se confiesa prácticamente en sus cartas cuando dice, yo no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Eso soy yo, soy como un aborto, pero cuando más débil soy es cuando soy más fuerte, porque cuando soy más débil es cuando tengo a Dios conmigo, a mi lado. No olvidemos eso, el Señor nos llama a seguirle, pero no nos llama porque seamos perfectos, nos llama porque Él es misericordioso y porque ha puesto su mirada en cada uno de nosotros y sabe cuánto lo necesitamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.